Okay. Doblala. Okay. Yep. Okay. Cuidado, cuidado ahí. ¿Cómo? ¿Así como va? Okay. Audiencia de Mauri Film TV. Ha llegado el momento para poder llevarnos al cuerpo de nuestro buen hermano Julio Mejía Bermúdez. Un momento triste, sinceramente, para todos nosotros, para todos los familiares, amigos, vecinos. Este es un momento duro para nosotros. Ya ayer lo dije en mi narración. Disculpe si hoy no está coordinado de igual forma. No es fácil haber compartido con este hermano y poder verlo en un féretro para poder transportarlo al cementerio general de esta localidad, donde estaremos despidiéndolo. No lo volveremos a ver nunca más, pero obviamente sus luchas, sus lecciones, pues estarán compartidas. Julio Mejía Bermúdez yace en este féretro. Te vamos a extrañar, sobrino, dice mi tía Zulma Bermúdez, siempre de la familia. Con estas luchas, basta ya. La playera que por último el hermano estuvo haciendo la lucha para poder compartirla con todos nosotros. Así que iniciamos esa transmisión bastante triste. Ya les dije, somos familiares, parte de la familia, y bueno, nos toca poder acompañar este féretro donde yace el cuerpo de nuestro hermano de lucha, hermano de sangre, familiar, como ustedes deseen tomarlo. Así que nos dirigimos al cementerio general de la localidad, primero, antes para un servicio divino allá en Iglesia Nuestra Señora de Rosario, en donde se estará realizando un servicio divino. Así que Ketty Martínez, tía Ketty, y más sentido pésame de la familia doliente, Carlos Vinicio Solano Leiva, hasta pronto, nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez, Evelyn Herrarte. Dios dé mucha fortaleza a la familia, qué dolor más grande, y bueno, totalmente agradecido. Julio Mejía Bermúdez, nacido el 14 de septiembre de 1980,
patriota de corazón, luchador de corazón, hoy yace en este féretro donde lo estamos conduciendo para poder irnos a la iglesia Nuestra Señora de Rosario, donde se estará realizando una acción de gracias, un servicio divino por la vida de este gran líder que yace en este féretro. Así es la vida es así. Quienes acompañan de manera virtual y presencial son las personas quienes han estado interesados en la vida de este capitán, en la vida de este líder, que hoy familiares y amigos acompañan en este momento de dolor. Agradecido en sí con todos aquellos quienes están haciendo llegar sus mensajes, pero antes debo decirles de que hemos estado juntos con él en muchas luchas. Tal vez no se note tanto mi presencia con él, porque no soy tan mediático como para poder verme muchas veces que la lucha se muestre. Así que Mike Tequila, su muestra de condolencia, mi tío Gregory Lucas, Ayona Mulet, mi tía Tuca Martínez, mi tía Lila Rodríguez, mis condolencias, Yahvé, Julio Mejía Bermúdez, gracias a cada uno de ustedes quienes de una u otra forma están haciendo llegar sus muestras de condolencia a este líder, a este hermano, a este ser humano. Antes de todo es un ser humano. Tenemos que entender muchas veces que esto hay que separar el ser humano con el hombre luchador, este humano que también tiene familiares, amigos. Mi gran sentido pésame para la familia Yuri Arzú, señor Yuri, Maybelline Palacios, que Dios lo tenga en su santa gloria. Julio Mejía Bermúdez, nacido el 14 de septiembre en el mes patrio de 1980, 45 años de edad para este líder que parte repentinamente y de manera temprana al más allá. Así que no es fácil estar acá. Les decía, nacimos juntos, ayer en mi narración, nacimos juntos, crecimos juntos, estudiamos juntos y hoy estoy sentado por encima de su féretro realizando esta transmisión, que no es fácil hacerlo. George Anthony, mis condolencias a la familia. Zuni Castro Oliva, Dios lo lleve a su eterna morada. César Arzú, los llantos, claro, familiares y amigos acompañan. Ya, familiares y amigos acompañan, otras personas esperan allá en la iglesia. Mi tía Marta López, mi más sentido pésame a toda la familia. Claudina Álvarez, ya lamentando este suceso acaecido por un gran líder. Lo dejamos con la banda.
Así que hemos llegado a Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Acá se estará realizando una acción de gracias por la vida de este ser humano que fue útil para la sociedad, útil para este pueblo, útil para este país. Y de acá pues estaremos partiendo al cementerio general, el cual será la última morada de nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez. Muy difícil estar acá para nosotros, es difícil estar acá en este momento porque hemos hablado de esto, que pues estuvimos juntos durante muchos años, en los aciertos, en los desaciertos. La vida es así es la vida, y no nos queda más que estar acá acompañando el último momento. Es así cuando una persona se conoce, tiene que brindar desde principio a fin, acompañar, si en todo lo posible, en las buenas y en las malas, en la vida y en la muerte. Alguien escribía ayer que solamente en la vida, no, también en la muerte uno tiene que acompañar, dar este último adiós al compañero, al colega, no solamente esperar el momento cuando la persona haya fallecido. Así que descanse en paz nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez. Mor González, Pablo Álvarez, Máximo Leiva, César Arzú, quienes han brindado su muestra de condolencia desde lejos. Esto es válido de igual forma tomarlo así, y bueno, no queda de otra, no queda más que dar este adiós. Duele mucho ver el féretro y la playera diseñada por este servidor que está allí. Basta ya, la última lucha donde se movió un tanto de 5,000 personas por el mejoramiento del sistema eléctrico, y hay que resaltar que esto pues de una u otra forma ha frenado estos apagones de manera continua gracias a la lucha de este servidor, que logró unir a tantas personas para poder llevar a cabo esta lucha. Y no solo fue esta, sino que fueron varias. Desde pequeño se destacó siendo presidente y secretario de diferentes organizaciones en Livingston y Zabal. Ha sido presidente y secretario. También estuvo en Luba Wanseruni. Fue maestro e instructor de computación. Y más sentido pésame, Gabriela Thomas, ya envía sus condolencias, Gabriela Thomas. Más sentido pésame, Garabali Rodríguez, mi buen hermano, que en paz descanse. Gracias a todos aquellos quienes están haciendo su muestra de condolencia a través de esta línea. Así que familiares y amigos lamentan este acontecimiento de nuestro buen hermano Julio Mejía Bermúdez. Lo decimos así, resalto siempre, Garífuna Pressure. Y más sentido pésame a toda la familia, descansa en paz nomada. Me recuerdo haberlos visto juntos tipo 9:30, 10 de la noche allá en el centro, a Garífuna Pressure, esto cerca del cruce de Parabarique. Los vi comiendo. Eso fue tipo 9 de la noche, todavía nos saludamos ese día. Eso fue, creo que despuesito de la Semana Mayor o durante la Semana Mayor. Así que Garífuna Pressure, que también estuvo ahí acompañando esos días, estuvieron realizando era una cena, ¿no?, tardía. Son recuerdos que van quedando. El buen amigo, hermano, compadre, primo compadre, me envió esos mensajes durante la madrugada, lo resaltaba ayer. Primo compadre, hola, ¿cómo está? 3:30 de la mañana, enviaba mensajes 5 de la mañana, yace en este féretro, muy triste. Para mí es difícil estar parado acá, lo repetía, lo reiteraba, lo decía ayer cuando fuimos a coger el cuerpo al muelle municipal para poder llevarlo a casa. Mis condolencias al hermano Julio, que luchó por el bienestar del pueblo de todo Livingston, debería estar presente, ya un excelente líder. Así lo resume mi tío Portillo Castillo. Así que familias presentes y algunos amigos y las personas quienes se sumarán después. Leticia Artú, mi tía Leticia, mi más sentido pésame para la familia doliente de parte de Leti desde Nueva York, mi tía Leticia.
Saludos cordiales allá en Meriga. Gracias a todas las personas quienes hacen llegar sus muestras de condolencia en estos momentos tan difíciles. Se recuerda que estando en ese féretro, lo último que queda es llegar al cementerio general y la vida se acabó. Debemos de seguir conservando este templo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, es un templo. Mi tía Ayla Ramírez, descansa en paz. Julio Mejía, que Dios lo saque de pena y descanso eterno. Erika Foster, señor Erika. Wilfredo Tush, resignación a la familia. César Núñez, que Dios lo tenga en su santa gloria, y resignación a toda la familia. Es increíble pensar que este hermano yace en ese féretro. Es difícil aceptarlo, es difícil creerlo. Disculpe que lo reitere tanto, pero cuando usted comparte con una persona es difícil verlo partir. Lloyd Ellington, la voz garífuna, ¿dónde estás? Así que Lloyd Ellington. También Janet Arzú, mis condolencias a los familiares del fallecido. Gracias a todas las personas quienes hacen llegar sus muestras de condolencias. Estamos en la iglesia Nuestra Señora de Rosario, esperando el momento para que inicie el servicio, para que inicie esto a nombre de la acción de gracias por la vida de él. De igual forma, esto siempre se hace. Estamos esperando que esto dé inicio. Así que gracias a todos ustedes que nos están en casa realizando sus quehaceres, algunas personas trabajando, pero nosotros estamos llevándole este acontecer a donde quiera que se encuentren. Para todas aquellas personas que se acaban de integrar a nuestra transmisión, Julio Mejía Bermúdez, un líder, luchador, nacido el 14 de septiembre de 1980, yace en este féretro. Leonel Mena, descansa en paz. Heidi Castillo, mi más sentido pésame a toda la familia doliente. Janet Arzú, resignación a mi amiga Lidia Mejía, resignación a todos. Así que estamos en espera para que se lleve a cabo la misa de acción de gracias. Estamos en espera, aún estamos en espera. Esto ya está por iniciar y estamos totalmente agradecidos con todos ustedes quienes están enviando su muestra de condolencia. Chanel Ávila, mis condolencias a la familia doliente. Así que estamos dentro de Iglesia Nuestra Señora de Rosario para llevar a cabo esta misa de acción de gracias en memoria de quien yace en este féretro, Julio Mejía Bermúdez. Carla Moreira Núñez, que Dios te reciba en sus brazos, cuñado, que te va a extrañar. Fuerzas a toda la familia. Marcia Álvarez Sandoval, que en paz descanse, líder comunitario del pueblo garífuno. Chey Baltasar, a cada una de las personas quienes hacen sus muestras de condolencias. Estamos en espera para iniciar la misa acción de gracias por la memoria del compañero. Así que Claudia Álvarez, fuerza a toda la familia. Glenda Francisco, mi más sentido pésame para toda la familia. Paz y consuelo en estos momentos difíciles. Jesús dijo: yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ahí está, seguimos en espera. No sé si es el tiempo que está coordinándose, pero seguimos en espera para el inicio de esta misa de acción de gracias. Aún es tiempo para que usted pueda hacer llegar su muestra de condolencias. Así que ahí están algunas personas con la playera de Basta Ya. Fue la última producida en abril. Siempre por la lucha y el diseño de este servidor que realizó todas las luchas por el pueblo garífuno. Así que seguimos en espera, no se nos desconecten. Estamos acá esperando que inicie la misa de acción de gracia. Lola González, descansa en paz, primo.
Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hermanos, sabemos que la muerte de nuestro hermano Julio nos entristece y de manera especial a la familia. Y una vez más hemos podido comprender hasta qué punto es frágil y breve la vida del ser humano. Pero en este momento la fe nos debe confortar porque nos asegura que Cristo vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Que nuestra esperanza no va a ser que el Padre de la misericordia y el Dios de todo consuelo nos soporte en los momentos de tribulación. Hermanos, hoy nos hemos reunido con este momento de tristeza, pero en primer lugar estamos aquí para ofrecer ante el cadáver de nuestro hermano Julio una plegaria, porque nuestra fe en la vida no termina junto a Jesús, sino que sabemos que hay una vida eterna. Y también nos hemos reunido para rodear con nuestro afecto y con nuestra plegaria a los familiares y amigos que hoy están tristes por la muerte de nuestro Dios. Y finalmente para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida pudo haber cometido. Y pidámosle a Dios que sea misericordioso. Un momento de silencio, vamos a pedir perdón por nuestras faltas y también por la de nuestros hermanos. Digamos juntos.
liga ni itage libro ayami. Diseli darange lomoy. Darilu bulili nala lubidu dan. Darilu samina nala luwabu ilala ledere bobu memene gi luwabu wabu. Arita wana mute liru luma namugwana. Nidigeri luma na fuku. Reine dinasani nala luwabu aba labu ga nukurasi. Gamalumo mabuse luti na bule yu abakate nunichu kunene mene di luwa kune hala lisi habure ani malo godu gele lareni iseri kote sake bina weri ki bufuli aba narinya gunu wabure de yesupe kate ligia emene di nubai luwa areja pia bure me emeni kubanya luwa ponsuka alhabale bidi mati wama ni chokoro agura baga lida la kuliwa kumu lalele kumu seme wakanya kumu Abure me nuni ribe digia ua rube nemege. Abure me nuni ribe digia ua rube nemege. Nabure me nuni ribe digia ua rube nemege. Emera babita lumutina lita sagati le ilumati. Baru lumutina lalu brituna le darangino. Ruti iseri ere ino. Abure me nuni Adunde kalumuti na luege umale chape. Itara ke frama salame. Ibi ni nasi dirulita ke fulasu le buri katimabe le lani na omeni. Manufu te batina ni kawe. La duga bubuya na bure me numa nyatibu. Goni ni bumuti na la buen numa bubadu. Abure me nuni be digia ua rube Aranse dibu dakula lau egini nuba, hagibu ge nagani. Seha dibu ibinye nakuluku lu bichugu inepe seyo. Bingu dakbali ni foku dari mulatu. Abule me nuni be digia ua rube nemege. Falanu mutina bare ni luma bisyeha. Lida sung na bagari. Anu nagano patida pupa na bure me lu suanda. Abule me nuni be digia ua rube nemege. Nilume. Ibige vista hun la lita mama ala luma Cristo la wabale seru. Keisu kubele hamuka ine duala dunia la luma lida loe. La wabale seru keisi kubele hamuka una wama wala luma Cristo. Ani rete kiwa hilani mulufigo. Kei kubele sarake dalane wabu kibungi Cristo lute genyomeni la uweli luba. Sarake dalane wagini lu isere halila wabale. Lumun. Ani hivi wape lu lita wama aba luma Cristo lita ahaomeni libe lome ita awaka dini lita lasa lite kinye omeni. Sumuti mamungi luaru dawa wala binatu leha wabaga di luma Cristo luaru lu lagu luaru ne lupaku figo leme hawa waru. Lu menete di wala keisi idamuri lufigo. Lumun le lahane be kuri halilite de figo. Ani ilaku kanube luma Cristo gaya ni wafinya luaru wabara lubala dini lumu. Lumundu subuti bamuki luaru sarala Cristo aba wela sulite kinyoni. Ani moe batina. Mabaru mali ovene luaru. Leremu.
Señor esté con cada uno de ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar de donde voy. Entonces Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Las lecturas que hemos escuchado siempre son lecturas de esperanza, de ánimo, en especial para los familiares de los difuntos, ¿verdad? Porque pues no es fácil asimilar la pérdida de los seres queridos. Lamentablemente estamos en una sociedad, en un ambiente, en el mundo actual, donde todo lo mediático, la inteligencia artificial y los medios de comunicación nos han sacado de nuestra paz y de espiritualidad tranquila y tranquila. Aparentemente nos vinieron a modernizar, pero esto es lo que Papa quiere explicar ahora en esta encíclica que va a sacar el próximo 25 de mayo, donde la humanidad se está deshumanizando y estamos perdiendo el ser de la persona. Y nosotros estamos hechos para Dios. Nuestro camino por este mundo es hacer el bien, para buscar a Dios. Como decía San Agustín, no estamos bien, nuestra vida siempre anda en esa búsqueda de buscar la felicidad y no estamos tranquilos hasta no descansar en Dios. Pero muchas veces nos han sacado de ese esquema. Y hoy la gente no piensa en la vida eterna. La gente solo quiere vivir la pachanga, hacer la fiesta y todo lo demás. Comamos y bebamos porque mañana saber. Y eso no es la meta para la que fuimos creados. Fuimos creados para hacer una misión en este mundo y luego poder llegar a la casa del Padre. Y esa esperanza es la que nos da el Evangelio de hoy, ¿no? No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas. Pero ¿qué hay que hacer para llegar a ese lugar? Hay que hacer el bien. Y hay que trabajar todos los días por llegar a esa meta, a ese lugar. Y hoy la humanidad no piensa en la vida eterna. Vive la vida. Mucha gente está cayendo en eso, hermano. Nosotros no somos para este mundo. Nosotros somos para la vida. El alma hay que salvarla. Tenemos que salvar nuestra vida, nuestra alma. Debemos de hacer el bien.
y así tenga el mejor puesto que pueda alcanzar en la sociedad, en el trabajo. Ahí tenían a don Curuchucho, que se creía el intocable en el ministerio público. ¿Y ahora cómo está? Nada es eterno en este mundo. Nada es eterno. Somos pasajeros. En esta vida somos de paso, hermano. Somos de paso. Hoy estamos, mañana nadie sabe. Eso es lo que tenemos que pensar y meditar todos los días, hermano. Y cuando un ser querido se nos va, no nos pongamos tristes, sino al contrario, este hermano se adelantó, ya dejó de sufrir, ya paró de vivir este calor, de vivir todo esto que este mundo nos aturde. Ahora, lo que no sabemos es si va a ir a la vida eterna o dónde va a ir. Esperemos que nuestro hermano Julio, con tantos deseos de hacer la caridad y las buenas obras para los hermanos, alcance la vida eterna. El Señor tenga misericordia de él. Recuerdo que una vez conmigo se fue hasta esta aldea que se llama Chinachalichot. Le entramos aquí por calles, caminando en medio de esas azuleas para arriba. Caminamos como 4 horas. Yo dije, no me va a aguantar el Julio. Pero caminó el Julio, no recuerdo quién era el otro que iba con esa compañía. ¿Y a qué iba? Pues en el deseo de ir a dejar piñatas y algunos juguetes a los niños de las aldeas más lejanas. Padre, quiero que me lleves a una aldea lejana. Yo quiero ir a ser feliz a los niños a ese lugar. Mira, yo tal día voy a cuando le escribí cómo era la aldea y la llegada. No importa, padre, vos no sabes a dónde yo no me iba a meterme. Bueno, si tú quieres, vámonos. Y nos fuimos. Llegó. Y a mí me encantó ver como Julio, que se miraba así, yo dije, ¿cómo le va a hacer ese tempeado juguetes? Mira, tenía una habilidad de ese hombre para hablar los patojos y yo me quedé con la boca calada. Los patojos le entendían muy bien, él se identificó con los patojos después de la misa, le entregaron juguetes, pelotas y todo, llevamos a mi papá, nada de dinero de encontrar, todo lo que hagamos nosotros. Hasta jugos creo que llevaba una cara de jugo, llevaba para la cara de los niños. De regreso, le digo al pueblo que vamos a tener que ir porque ya está. No te preocupes, padre. Tranquilo, vamos despacio. No tenía prisa. Julio, nos va a dar la tarde, Julio. Tranquilo, padre. Con él fue que aprendió la primera vez este blues. Tranquilo, padre, despacio. Aquí no hay que sofocar. La tarde venimos por acá. Pero, te digo, esa fue la experiencia, nos valió compartir todo lo que platicamos en este largo camino. Yo no conocía a Julio hace mucho, y entonces fue cuando le conocí un poquito más. Sus aspiraciones, sus deseos, todo lo que él quería, pero lamentablemente, por lo que hizo, pudo hacer lo que no pudo. Entonces, pidámosle al Señor que hoy nos tenga misericordia de nosotros, que todo lo bueno, toda la caridad que pudo haber hecho, le sirva para que el Señor tenga misericordia. Y mientras eso nosotros sigamos orando por Él, pidiendo perdón por sus faltas. Te pido, Padre. Oremos con fe a Dios Padre para que cada criatura vive y pidámosle que escuche nuestra oración. Vamos a decir, te rogamos, Señor.
la suwabaga. Lu giara belame la chiruweyu. Lu afeduani lu bituniga lu maisi habuni le arue habe nubie uguchili frieiwa. Para que dejado ya este mundo goce eternamente en el paraíso, oremos al Señor. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos de la vida de nuestro hermano Julio, pero creemos que continúas siendo nuestro Padre y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Tomemos asiento, por favor. Para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, y que hoy ofrecemos en sufragio del alma de Julio Mejía, le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sigan gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tu siervo Julio Mejía sea recibido en la gloria de tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de tu amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige y un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados, y a quienes hemos sido
redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana, nos llamas a participar de tu gloriosa resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Este es el sacramento de nuestra fe. Acuérdate, Señor.
Hoy te ofrecemos por el pacto del alma y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo Santo, y los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar y alabar. Por Cristo, por Él y en Él, a tu Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, fieles a las enseñanzas de Jesús, sigamos ahora juntos. Padre, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del dejo mi paz de doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora la gracia de paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de esta enfermedad. Hacer una fila de
ni dugeno ise tumuno lida ora le ya misla kanamuti ya ikirigo ha ani gini be kate adigu tilo sinyala hayati eredi siha lu khahudu lu diara alamu da wadigene eredi sirunile lanina sibi abude mengesis afike pina luagu inare lila luagu abumilale kumuti sielu numalida Santíssimo Sacramento lali lata kisi ekibuno loge sunkate ani lausum ninare na lausum ninare na busera na yeti sirunigo tigo muwa kei sinyalu bem na dentro nem quelle la diga magunfu ni luti dina ya laule tarinya budinikilisi nyebi ba lau bani sipiri tigo nami kei du beire residi nadi dula ko kura no motivo ondara no buya puma le du mote abure me migira bana no na dise du bue itara. Oremos. Dios nuestro, ya que por nosotros la vida después de la muerte, purifica a nuestro hermano Dios de todos sus pecados y consume la resurrección de Cristo, concédele el día de la resurrección, poder participar contigo de la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo de Dios, por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de quien vida fue y fieles a esa costumbre cristiana. Lo haremos pidiendo con fe a Dios para quien todos estamos juntos, que admita el alma de nuestro hermano y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite su día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para nuestro hermano, para que libre de la muerte al cuerpo de sus culpas, reconciliado con el Padre y llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida, por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que has sufrido. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre su cuerpo, sobre este cuerpo, nos recordará que un día fuiste bautizado y que tu cuerpo fue enterrado en el de Cristo y que tu vida por este mundo haya sido de hacer el bien. Perdona de sus faltas y sus pecados y lo haga descansar en la gloria eterna. Dios te salve, María. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y tarará. Santa Misa, Pan de la María, eternidad. Podemos ir en la paz del Señor a darle cristiana sepultura.
Bueno, para todos aquellos que se acaban de acoplar a nuestra transmisión, estamos despidiendo a un gran líder, a un hermano, quien en vida fuese Julio Mejía Bermúdez. Lo he reiterado a lo largo de nuestra transmisión, una persona que ha servido para esta comunidad, para este pueblo, para esta nación, asimismo para este país. Tristemente lo despedimos hoy, familiares y amigos quienes se han unido al dolor de la familia Mejía Bermúdez. Así que esto es una despedida para nuestro buen hermano que acompañó muchas luchas, pero sobre todo un ser humano, un profesional, un padre de familia, que pues todos mostramos este dolor, todos sentimos este dolor por el deceso de nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez. Pueblo unido jamás será vencido. Sonaba por ahí entre las voces de las personas quienes acompañan el féretro de nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez, soñador, luchador, sobre todo, pues lo demostró a lo largo de su existencia en esta tierra. Descanse en paz nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez. Resignación, todos nosotros somos familiares. Bueno, para todos aquellos que se acaban de acoplar a nuestra transmisión,
Estamos en el cortejo fúnebre de nuestro buen hermano Julio Mejía Bermúdez, resignación a sus hijos y demás familia, en este caso a nosotros mismos, tomando en cuenta que es un gran luchador, pero sobre todo un excelente ser humano, una persona que en vida realizó diversos tipos de acontecimientos en pro del pueblo garífuna. Así que lo despedimos de esta manera, y para todas aquellas personas quienes están enviando sus muestras de condolencia: Marta Bonilla, que Dios le dé el eterno descanso; Benito Castillo, mis condolencias para la familia, descanse en paz Julio Mejía Bermúdez; Elisa Álvarez, amigo Marieta Castillo, mis condolencias a toda la familia; Genoveva Sánchez, Carla Morán. Es un momento triste el cual nosotros estamos viviendo en este momento, pero despedimos así con las personas que acompañan presencial y virtualmente. Bueno, para todos quienes se acaban de sumar a nuestra transmisión, despedimos a Julio Mejía Bermúdez, ya entrando al cementerio general de la localidad, donde se estará despidiendo el duelo o la última morada de nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez. No, dando motivo, a girar a mão. Dando motivo, então, a girar a mão. Dando motivo. Ok, no. Se queda otra. Yo, que invita a ti. No, invita. Invita. Ven hoy. Ven. Luego dale con ahorita, ¿verdad? A ver, digo de venir a ver. Oye, me voy a la obra. A ver, ¿ya?
¿Ya? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, que líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname, librame del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente la más necesaria de tu misericordia. Olvida ya mi extravio, Dios de amor, olvida ya mis culpas, perdón, perdón. Oh dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. A tiempo que escuchaba tu dulce voz, qué tierno me amabas, oh buen pastor, oh dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. Ramboyo, awan hayala usara gugari dari namule. Kasi bebo gamagara da buti lupa, pero que buga boy be. Iremos ligi bisirugo magura bobo masara buta. Abile tuwani waruga da haru. Ligeti frente lichu bugo Julio won lida leibu lida mole lu marida hawa ma uriba nitida wanigi ni duhu lebu gala yuma habe mayuma halmuti hon solo garina ayuma halmuti sungu walwahal pero lida ibaga rile gasulu wagendo gumne waricha wabara digala rofu da habe lu yilumuti la widi mama la uriba ni ari humuti tia sugo la hebri lida limureda pero abage hegela rairo aya hisarabu arinya gutinya lulu labu galawu yala tifu na bugage pero gebu na tifu lulu lawu la diga la yuma hasarabu bidu ni saragu biti pon ligiriya pon lidu henyo pon du magalu mama buga tugunda nanigi nagambu buga Chugeg wala luma fadil. Adam
arufu da muti won mama rin la buga won la busela abali de deu hadisi timati yagi adeu hatite ya pero dice timati buga la rigi diga la diga won luti madise la warigi me de wama o mi gire saragu le wama te diga wada be wale warahinye hage chamu ba hage buiku ba hage hawi sumoto isinyati mo wadau la gunia warahi hama harahi wageri ya diga me habara ribe waduhi ada giribu wama diga la buseru be la giribu da wadgiribu da diga la buseru be diga won wagiribu da go dida me ha hecho le hani wagiburi wale ai hadi wal video ai hadi wasaragu li video leti molu moti lege maniga ti biti won la diga lu harihi aba halu waniga ya wale keisi ni kafi pero marihi wamuti aba warede agendo go wamagwa arinya gua libide gulida wadairo guongwa ayuma hakate uribati won meme prahi te buga uriba no bagati uriba betegelidi won ni tu hemosia gasutia awasami narune lira la he uriba tunu lidi tunu bes no uriba begelidi no la bahi chogubadi wasun liga la gariti wafedi raba aba girige hisi habuti won digalati ligira Julio won agendo walumuti waricha mama du waricha sungu waluagu ni duhenyo ahí el pueblo sigue harihi badiwa tau finitito la tiga buga ayuma hala la girbo tayaba la buga luegi gada aba la muri hanon mama wagia tuga de balo toliki aba la muri hanon la tiga gabaron lali buga la hirogu yagi mama de bebe yagi la gendo we sino que la gendo buga pues hi yagi usted buga la hirogu buro mama de na taligia ni se te gendo we wakia silabu we ge her hargito tafiu ada la usunte mege habu wama pero ba we her halau ni ate labu lilu taule ni ate bagendo wau monda rutiwatia ada la usunte ari halane me parece wama la me parece titige wau la traba lidi la la finya la lisamina aba la gendo gune aunque labu werugo ligati la yuma habe aunque labu werugo lubuga harihi tau buga ugune ito rara mawat aunque labu werugo afiena la bihi balai buga saragu la diga la wafinya ni la diga itra lati wadugu kate digome wagudi la wafinya ni la usaragu anyoabuga basta yato anyehi saragu lida mufuru nile pero wagia dunsu ruwe buga la diga gudu adetu nukala buga au la samina hau dunsu girigi hagi pero ari huma wombu gata tokara abeti won kala wayabu abeti won kabala niga plus wow do liga ti frente ligira Julio. A todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que los que están aquí de alguna u otra manera convivieron con Julio y conviven con nosotros como familia. Les agradecemos infinitamente, pero igual hago una denuncia pública. No tengo pruebas, pero más sin embargo hay rumores, ¿verdad? Yo sé que por los rumores no hay una persona concreta para mencionar, pero Julio no murió por una enfermedad común. Él fue asesinado, ¿verdad? Asesinado. Después de tantos comentarios, yo había dicho de que era por una caída, porque inclusive yo participé en ir a recoger a mi hermano de esa caída. Hay muchos que dicen que por falta de dieta, es cierto, él estuvo rodando por todo Livingston teniendo
que haber estado en su casa tomando su dieta. Pero tampoco eso le provocó la muerte, ¿verdad? Él cayó, es cierto, fui a recogerlo, lo llevé al centro de salud, pensando yo hasta el momento que ingresó al hospital que era eso. Pero ahora que ya está muerto, sale la verdad, ¿verdad? Él fue agredido por 2 personas después de esa caída a palazos. No sabemos quiénes son. Él no habló por temor a que a nosotros nos lastimaron. Por eso no habló. Pero la muerte de Julio le fracturaron el cráneo. Que él habló. Lo que pasa es que él mencionó a las personas. Él fue amenazado por la sencilla razón de que él, para Semana Santa, él estaba peleando y que no subiera. Ahí empezó el problema. Ahí empezó. Y tengo las pruebas que él fue hasta el Ministerio Público. Yo le dije, vaya al Ministerio Público a denunciar. Necesitas que te tienen que dar protección. No se lo dieron. Perdió la vida por una causa. Por la causa esa. Por esa causa y por muchos más que ha movilizado. Entonces nos debe, yo en lo particular, no odio ni aborrezco a nadie porque la justicia divina siempre cae contra nosotros. Siempre cae en nosotros. Entonces confiamos en la justicia divina. El que lo hizo o la que lo hizo o los que lo hicieron, no crean que hoy gobiernan esta tierra. En algún momento le llegará lo suyo, quizás yo no lo pueda ver, pero ellos se van a preguntar el por qué y sabrán el por qué. Porque los que hacemos mal, ¿verdad?, nos esperan mal. Entonces con eso los dejo esperanzados en el Señor, que a partir de ahora cada uno que iniciemos, si vemos algún líder, que nos unamos para el bien común de toda una comunidad, no solamente la comunidad garífuna, sino que en general, porque Julio no tenía esa ideología de solo su gente, sino que todos en una comunidad. Entonces les agradezco por la presencia y hasta pronto, Julio. Basta ya. Yo soy una seguidora fiel de mi hermano, siempre me ha estado llamando, tenemos una comunicación, tamale ya en el de hospital Uhuatu, pero yo no esperaba que iba a llegar a eso. Y siempre sospeché también de que no era una simple caída, porque mucha gente se cae y no muere, como él se fue ahorita. Entonces, como dice mi hermana, tenemos que apoyarnos mutuamente entre todos como familia. No importa si está loco o no está loco, como era Juan Bautista. Mucha gente lo gritaron de loco, pero él tenía una misión. La misión de él era preparar el camino para que Jesús viniera. Entonces, mi hermano fue uno de los jefes. Él vino a su misión, pero lo dejaron solo. Entonces, igualmente, como mataron a Juan Bautista, lo mataron. Entonces, pero que dejó un ejemplo para que no dejemos solos a los que estamos empezando un camino como él está empezando. Él podía haber llegado a mucho, pero al sentirse solo y abandonado, como dice mi madre, él siguió, aunque sea solo, él hizo. Entonces, pero que no se quede así nada más. Hay que seguir haciendo lo que él empezó. Hay que terminarlo. Tal vez no nosotros, nuestros nietos, pero tenemos que darle un buen ejemplo de que él empezó y tenemos que saber qué etapa está llegando ahorita. Y que seguir todo lo que él hizo ahorita, hay que seguirlo ampliando.
Y yo siento mucho a mi hermano porque yo no planeaba venir, pero me trajo. Y aquí estoy para cumplir como una hermana mayor que soy, junto con todas mis familias que nos apoyaron. Y gracias a todos que vinieron a apoyarnos con Julio, porque Julio sí dio amor a su manera. Yo lo amaba, me llamaba Guaral y tenía yo siempre lo defendí de paz y de paz, porque uno tiene que quererse como sangre, no nos podemos tirar como decimos, pero todos somos hermanos. Se hace dividir como más guamo, bonita casa, dividir en el ambiente. Dice todo el lugar, todos tenemos un poquito de Dios. Entonces tenemos que sacar, en vez de sacar el odio, de criticar o señalar, tenemos que sacar ese poquito de amor que tenemos para poder apoyarnos mutuamente. Y gracias a Dios, bueno, pude cumplir, aquí estoy. Y después me regreso, cuando acompañé a la gente, porque antes de que él falleciera, yo lo soñé. Me dijeron que me iban a dar una carga y que yo tenía que entregar esa carga a la iglesia. Pero aquí estaba lo que yo tenía que hacer. Entonces yo soy también discípula de Dios y yo creo en Dios. Yo sé que va a haber justicia, tal vez no hoy ni mañana, pero sí va a haber justicia. Porque si va mi hermano no se va a quedar así. La diga, gadu y utiga, awan halu again to gune, le hadu. Si aquí o algo como la le hadu hapu uang ya. Guagueira, ¿qué está pasando? Porque no estamos levantándonos a apoyar a una persona que sí quiere el bien para el pueblo. Apa wabake, se llama wabake, movi diwa luma. Entonces que yo me pegó el lugar, pero no te voy a seguir. Si ahora me le la tati y la ole ni banda, la banda, están atrás. Tienen que estar aquí. No del agua,
Ay, qué tristeza, que tengo que volver a la casa. Ya, porque entonces